Mi nombre es Víctor Morales Doñate. Estoy haciendo estos, bueno, voy a empezar con este primer video para sumarme a la corriente R, un poco quizás retribuyendo todo lo que se aprende bueno, en todos los foros, en toda la documentación que existe en la red al respecto. Advierto que vivo en un vecindario bastante ruidoso, así es que se harán disculpar cualquier incomodidad por ese lado. Bien, la introducción, bueno, vamos a ver un módulo bastante pequeño con respecto a una introducción al paquete. Y pues el contenido que vamos a ver es la introducción, el entorno gráfico, R como una calculadora, los objetos, un poco la manipulación de ellos, la creación de directorios, importar datos, guardar datos y funciones aritméticas simples. Sí, entonces es una pequeña introducción nada más, como les había comentado. Y pues, bueno, como introducción, bueno, no me voy a tener mucho en este punto, pero quizás comentarles pues que, bueno, se crea a partir de los años 70, quizás muchos de ustedes también han leído el hecho de que se fundamenta en el lenguaje S también, y que pues, está disponible en la red, ¿no? Entonces es un software libre que está disponible acá en esta página que les dejo. Bueno, ¿por qué usar R? ¿Por qué? Porque, bueno, primero, y quizás nos agrada a muchos, es que es gratis, que el código es libre, que, bueno, esta liberación de código es bastante importante para poder customizar, personalizar funciones que uno desee. Tenemos, bueno, disponibilidad para las plataformas Windows, para Mac, para Linux, o sea, o Apple, lo que sea. Entonces, bastante versátil en ese sentido también. La parte gráfica es de muy alta calidad, quizás un poco tediosa al principio, pero una vez que se adquiere cierta destreza, pues es bastante buena la calidad de los gráficos. Entonces, eh, ¿qué más? La comunidad de R es muy dinámica, el crecimiento del número de paquetes, también la gente que está moviéndose alrededor de ello. Es muy importante a través de los diferentes foros. eh, Se puede encontrar ayuda casi inmediatamente. ¿Qué comunidad les recomiendo? Pues la que más, bueno, una de las que más me ha servido ha sido Google+. Aquí les dejo también la comunidad, el link. Y pues hay ciertos foros también como Stack Overflow, donde tenemos, bueno, ahí tenemos foros de ayuda de bastantes lenguajes de programación, y pues uno de ellos es R. Bueno, ¿cómo funciona R? Entonces, vemos acá que tenemos la memoria activa. La memoria activa, que sería la memoria RAM, digamos, y tenemos el disco duro, que es donde guardamos algunos ítems, como las librerías, los datos, los archivos, también las imágenes, por ejemplo. Se conecta también, obviamente, a través del internet, se puede hacer interconexión con la red, y en la memoria activa es donde se van a almacenar las funciones, los operadores, los datos una vez que se extraen del disco duro, y los resultados, que son objetos. Em, Quizás aquí sea bueno aclarar el hecho de que los datos se carguen en la memoria activa tiene sus pros y sus contras. O sea, pro es el hecho de que son de mucho más fácil manipulación, pero también se pierde un poco en el tema del manejo de grandes bases de datos, ¿no? Para lo cual existen algunas soluciones interesantes que quizás sea no sé, producto de algún otro modo. El entorno gráfico, como ustedes van a ver aquí, bueno, pueden ver aquí en las diapositivas, tenemos la consola, y otro entorno gráfico que se ha vuelto bastante importante es el R-Commander. El R-Commander como tal es un paquete de R más no un software, ¿de acuerdo? Eh, la consola, pues la tenemos acá, también le abrí. Entonces la consola de R es algo parecido a esto, ¿sí? Donde básicamente uno aquí habla directamente con R, por ejemplo, ya que se ponemos 3 más 5, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo que haría o sea, es una forma pues de comunicarse directamente con R. Sin embargo, nosotros haremos uso del RStudio, ¿sí? RStudio, que lo estoy acá presentando a través de esta lámina, está compuesta de estas cuatro cosas, ¿no? Que son el script, los objetos, la consola
y acá paquetes, gráficos, ayuda, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es cada una de estas cosas? Bueno, el script es donde hacemos la programación, las rutinas que uno quiere seguir almacenando, se va al script. En la consola es donde se van a desplegar los resultados, sin embargo también podemos poner comandos directamente, ¿no? Esta consola es análoga a lo que les mostraba acá, o sea, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es por eso que RStudio no se instala, sino una vez que ya se instaló, en primer lugar, el R, ¿sí? Entonces, acá tenemos los objetos. Aquí vamos a hablar un poquito más detalladamente de los objetos en esta sesión también. Pero acá es donde se almacenan los objetos, las funciones, todos los datos, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos gráficos, paquetes y ayudas. O sea, aquí se van a desplegar las ayudas, se van a desplegar, según estas pestañas que ustedes pueden ver acá, se van a desplegar también algunas otras opciones. Por ejemplo, estoy viendo mi RStudio, tengo encargado también de acá la sintaxis o el script que vamos a ver hoy. Y bueno, ustedes ven, aquí están algunos gráficos precargados, algunos objetos, perdón, precargados, y acá está desplegada alguna ayuda, ¿sí? Sin embargo, aquí también hay otras pestañas en las que pueden ir explorando ustedes de a poco. Eh, Bien, bueno, esto ya les había explicado. Pasemos por acá. R como una calculadora. Entonces, como ya la vimos en ese 3 más 5 que hice hace rato, pues, bueno, R funciona básicamente como una calculadora cualquiera. O sea, uno puede ir poniendo algunas operaciones básicas, como la multiplicación, digamos, ¿sí? Luego de digitarlo, presionar Enter, ¿sí? Vamos a hacer una división. Raíz cuadrada, por ejemplo, es una función que es sqrt, ¿sí? Y de esa manera pues vamos viendo que precisamente se puede usar la consola directamente con algunas operaciones básicas. Bien. ¿Qué más? Esta pues que se puede guardar los valores de las variables con algún nombre para su posterior utilización, ¿sí? Entonces, digamos, como les había puesto, bueno, aquí está un ejemplo, voy a copiarlo nada más, ¿sí? Por ejemplo, yo creo aquí una cosa que se llama producto, que es 15.3 por 23.4. Entonces, en el momento en que yo aplasto Enter, no se despliega ningún resultado. ¿Por qué? Porque esta información, el resultado de esta información se ha guardado en esto que se llama producto. Entonces, si yo digito producto y aplasto Enter, me registra el resultado de ese producto. ¿De acuerdo? También tenemos esta otra opción, que es hacer, bueno, aquí si ustedes desean volver a la opción anterior, deben hacer la flecha hacia arriba y pues van buscando lo que se hizo anteriormente. Entonces aquí, por ejemplo, puedo cambiar yo este signo igual por este signo que significa asignación, que hace exactamente lo mismo para este caso. Sin embargo, siempre se recomienda usar asignación, aunque a veces uno lo usa indistintamente. Una vez que se guardan las variables, se puede referenciar con otros operadores y funciones. Por ejemplo, yo puedo, a esta cosa que guardé, que se llama producto, le puedo sacar el logaritmo, por ejemplo. ¿Sí? Le saco el logaritmo de producto, puedo sacar la raíz cuadrada del producto. ¿Sí? Y voy a seguir obteniendo resultados. Bueno, aquí la función logaritmo, como les puse acá, se puede también, digamos, tiene algunos argumentos, algunos argumentos que, bueno, yo les voy a explicar después, que también son bastante útiles. Entonces, por ejemplo, le digo log de producto. Log producto me genera el logaritmo neperiano. Entonces aquí yo podría escoger otra base, digamos, escojo la base 2, ¿sí? Perfecto, entonces sigamos.
Ahora, para estas alturas hay que tomar en cuenta ya algunos asuntos. Por ejemplo, los nombres válidos para una variable son combinaciones de letras, números y el punto, ¿sí? No puedo empezar con un número para nombrar una variable y R es lo que se llama también case sensitive, que significa que, por ejemplo, una X minúscula no es lo mismo que una X mayúscula, o sea, son dos variables diferentes. Hay nombres reservados como function, if, yo que sé, var, cosas así. O sea, no se debería usar este tipo de nombres para nombrar una nueva variable. Aquí si se fijaron les puse variable y entre paréntesis objeto, dado que en este contexto esta variable corresponde a un objeto para R. Quizás a las personas un poco más familiarizadas con programación, bueno, decirles del hecho de que cada variable que se crea o cada objeto que se crea para R es un puntero. Por eso es que no tengo que declarar inicialmente la creación de la variable. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Que las asignaciones se hacen con este signo que les había puesto anteriormente y que es bueno pues rodear este signo con un espacio. Como ustedes ven acá, pues aquí está pegado, entonces dice que está mal escrito y pues si es que tenemos un espacio se ve mejor o es una mejor, digamos, organización del código que uno va a generar. Em, para comentar las cosas line in que se dice, se usa un numeral. O sea, ¿qué significa line in? Pues lo que ustedes ven acá en mi código. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, quiero comentar algo, entonces lo abro con un numeral y digo, este es un comentario. ¿De acuerdo? Para poder seguir almacenando ya cosas en mi script. ¿Estamos? Bien. Entonces, para comentar bloques de cosas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo no quiero comentar línea a línea, sino yo quiero comentar bloques de cosas? Entonces yo hablo con un solo, eh, digamos, con un apóstrofe o con una comilla simple. Podemos poner, digamos, este y a la siguiente línea es un comentario. ¿Sí? Entonces de esa manera se almacena, digamos, así todo esto se comenta directamente. Bien. Ahora, ¿qué más debemos tomar en cuenta? Es que la estructura de una función en R es, por ejemplo, siempre tenemos el nombre de la función y esa función va a estar rodeada de paréntesis y va a tener los argumentos o los parámetros de esa función separados entre comas. Mm, En RStudio se puede usar el taf para describir la función, para escribir la función más ágilmente. Por ejemplo, digamos que yo quiero poner una función que, a ver, digamos que yo quiero hacer una media, entonces yo solamente pongo me y me sale, por ejemplo, min. Entonces puedo aquí moverme y en min me dice una descripción pequeña de lo que va a hacer y puedo darle enter para que se complete la función. ¿Sí? Bien. Eh, Ahora, una cosa que también suele pasar es el hecho de que acá suele aparecer un signo más. O sea, por ejemplo, si ustedes se fijaron, si yo pongo 45 más 23, enseguida me aparece el resultado, pero a veces, por ejemplo, yo digamos que me olvido de cerrar el paréntesis y le dejo min y abierto. Entonces lo corro. ¿Cómo corro? Puedo correr con este run de acá o si no con control R para los usuarios de Windows o con command enter para los usuarios de Mac. Entonces, si es que corro pero no puse nada dentro, este signo más significa que R sigue esperando que yo le dé argumentos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder salir, o sea, aquí es como que sigue procesando, ¿sí? Está esperando información. Entonces yo lo que hago es aplastar escape para poder salirme de esto y ahí sí hacer una un mejor uso, pues, ¿no? O sea, porque aquí quiere decir que algo está incompleto. Bien, entonces vamos con los paquetes. Además de las funciones básicas que tiene R tiene un gran número de paquetes especializados. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer
regresiones lineales, quiero hacer modelos, simulaciones, etcétera. Cada cosa puede tener algún paquete especializado, o sea, que me permite hacer cosas más rápidamente en vez de programarlo todo. Los paquetes se instalan una sola vez y deben ser cargados en cada sesión. Bien, podemos ver en el tab de packages, por ejemplo, aquí a ustedes, si es que es su primera vez, se les va a cargar los paquetes que vienen digamos, por default en la instalación del R, y aquí ustedes, para poder hacer uso de ellos, pues simplemente deben hacer el clic sobre el paquete. ¿Estamos? Y aquí, bueno, si escuchan a mi perro, está por ahí ladrando, se llama Fibo. Y bueno, aquí hacemos el clic sobre los paquetes y para poder hacer uso de ellos, pero igual vamos a hacer bueno, una instalación. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero instalar un paquete, ¿sí? Voy a borrar esto que no me sirve, entonces digo install. Fíjense, voy a aplastar el tab para que me salga cuál mismo del paquete, el comando, entonces es install packages. ¿Qué le doy a este comando? Le doy entre comillas, digamos, voy a hacer uno que se llama urca y corro este de acá, ¿verdad? Entonces acá aparece este botoncito rojo que me indica que está instalando ya. Esperamos un momento. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, una vez que aquí tengo ya el signo mayor que, quiere decir que ya se terminó la instalación. Sin embargo, para poder hacer uso de este paquete, debo siempre poner library urca y correrlo. Bien, entonces una vez que ya corrí este library urca, ya estoy apto para poder hacer uso de las funciones que están dentro de este paquete. Bien. Otra forma es, bueno, en vez de library urca también se puede poner require urca. ¿Sí? Como ustedes ven acá en esta nota, también si es que por alguna razón desean quitar el paquete, entonces remove.packages urca. También se puede hacer, no lo voy a hacer, ¿no? Pero si es que por alguna razón deciden desinstalar algún paquete, esa es la opción. Ayuda de R. A ver, para obtener ayuda sobre una función específica o conjunto de datos solo tiene que preceder a su nombre con un signo de interrogación o la función help. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, yo digo, ¿qué es lo que hace la función log? ¿Sí? Y me aparece acá qué es lo que hace la opción log. Fíjense, simplemente con el signo de interrogación o sino con la función help. Dentro de esto pongo log y me va a aparecer la misma información acá. Bien. Si es que no se conoce el nombre exacto de la función, por ejemplo, se puede poner con comillas simples a propósito, por ejemplo. ¿Sí? Que es digamos, un short de a propósito o alguna cosa así. Entonces, aquí tenemos ist, entonces me dice que más o menos qué funciones empiezan de esta manera, o qué funciones contienen este ist, para poder yo luego hacer alguna búsqueda más específica de algunas de las opciones que se tiene acá. Ahora, para la generación de datos. Existen algunas funciones, operadores también que se les dice, que son bastante útiles. La generación de datos, por ejemplo, vamos a ver este operador de 2 puntos. Como ustedes ven acá, lo que está haciendo es crear una variable, digamos de X mayúscula, que no es nada más que los valores que están del 1 al 10. Luego le digo que me muestre. ¿Cómo es que me muestre los datos? Simplemente pongo otra vez la X mayúscula y enter. Entonces aquí tengo los datos del 1 al 10.
Otro importante es el sec, que significa secuencias, una generación de secuencias. ¿Sí? Dentro de las secuencias, por ejemplo, yo digo, quiero una secuencia de datos que esté, hacemos desde el ejemplo, que esté del 1 al 5, en pasos de 0.5. Bien, entonces ven, 1, 1.5 y así se va aumentando hasta llegar al valor final. Otra opción interesante es para ingresar valores a través de scan. Por ejemplo, yo genero un z, scan, abro y cierro, que se cierra por default y aplasto enter. Entonces me va a empezar a pedir números. Por ejemplo, yo digo 12, y puedo digitar algunos números, ¿verdad? Y para dejar de digitar, y solamente quiero que estén 4 ahí dentro, aplasto escape, me digo que me muestre z, perdón, vamos nuevamente, entonces digo scan, algunos números, y en vez de dar escape, hace rato estuvo mal, no hay que aplastar escape, sino nuevamente enter, ¿de acuerdo? Y ahí sí z ha guardado los 3 números que he ingresado. Bien. Rep es otra función interesante que para lo que me sirve es para crear una repetición de números. Por ejemplo, yo quiero que se repita el número 1 20 veces, es lo que me está diciendo acá. Yo digo rep de el 2, digamos 5 veces, y se genera 5 veces el número 2. Ahora, veamos algunas de las cosas también interesantes de las ayudas. Por ejemplo, digamos que quiero saber qué es sec. O sea, una parte muy importante es aprender a leer las ayudas. Así es que veamos la de sec. Aquí tenemos la descripción. O sea, todas las ayudas están compuestas de estos ítems, digamos. Aquí tenemos la descripción de la función, que dice que genera secuencias. Tenemos el uso, entonces aquí nos dice los parámetros que debo yo darle a la función, desde, hasta y algunos otros parámetros. ¿Qué me dice? O sea, ¿dónde tengo la descripción de estos parámetros? Desde aquí en arguments, con los argumentos de la función. Aquí hay la sección de detalles, que generalmente es información importante sobre algunas particularidades de la función. Y value es la información que retorna la función. Las referencias de ella y algunas recomendaciones de ampliación y los ejemplos. De acuerdo, los ejemplos son bastante importantes. Uno, para poder entender mejor a veces las cosas, pues copia algún ejemplo y va viendo qué pasa dentro del ejemplo. Bien, objetos en R. Como les había mencionado hace rato, o sea, nosotros ya creamos un par de objetos, como la X mayúscula, como producto, por ejemplo. ¿Sí? Y se van almacenando acá. Aquí está el X mayúscula y producto. Bueno, yo tenía guardado algunos objetos, y es que voy a limpiar esto. Si vieron, lo hice acá en esta escobita, aplasto y le doy OK o Yes y se elimina. Entonces, por ejemplo, quiero crear un objeto S mayúscula que es igual, o bueno, que asignación que sea a una secuencia del 1 al 10 en pasos de 0.2. ¿Sí? Entonces acá se genera automáticamente el objeto S. Ahora, ¿qué son los objetos? Los objetos son entidades que tienen un determinado estado, comportamiento, método e identidad. Bueno, una definición tomada de Wikipedia, que acá está ampliada también. Pueden verlo luego después ustedes en el PDF. Pero básicamente son 3 cosas importantes. O sea, ¿qué es un objeto? Es algo que tiene datos, ¿sí? Lo puse acá entre paréntesis. Es algo que tiene un comportamiento. ¿Qué entendemos por comportamiento? Son las operaciones, ¿ya? Un objeto es algo que tiene datos. Un objeto es algo con lo que yo puedo hacer operaciones, ciertas operaciones, dependiendo del objeto. Y además que tiene una identidad, o sea que tiene un nombre, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo pongo rep, o sea, una repetición del 2 5 veces, esto no es un objeto porque no está guardado en ningún lado.
¿sí? ¿Qué le falta a esto? Le falta un nombre, por ejemplo, digo de asignación rep de 3 dos veces. Y D va a tener el 3 dos veces. Estos D ya es un objeto. ¿Por qué? Porque tiene un nombre que es D, tiene estos datos que son 3 3 y yo puedo hacer operaciones con el objeto D. Ahora, para R, casi todo es un objeto. A excepción de algunas cosas, pues hay que tener cierto cuidado, pero casi todo es un objeto. Entonces, vamos a ver los principales como una introducción nada más, ya que se puede profundizar bastante en cada uno de ellos. Entonces, veamos primero qué es un vector. Entonces, es una colección ordenada de elementos del mismo tipo. Aquí lo importante de esta definición es el hecho de que son del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes, voy a hacer un copy paste, no, si tengo esto ya en el código, entonces aquí por ejemplo en la línea 18 yo lo que estoy haciendo es crear x igual a 1 2 3 punto y coma, es para poder generar un nuevo objeto, o es como si tuviera un enter, digamos, como si estuviera acá, ¿sí? Para poder hacer así, o sea, para poder tener dos instrucciones en una misma línea, puedo usar el punto y coma. Entonces bueno, lo dejo así, corro esta línea 18 y se ha creado tanto x y como y. Corro z1 y z1 tiene estos elementos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Fíjense, x es un vector numérico, y es un vector de caracteres, y z es un vector lógico que se llama. Cada uno de ellos, pues al tener estos atributos, eh, tiene diferentes operaciones. ¿Estamos? Entonces acá también en la parte donde se crean los objetos nos dice qué tipo de objeto es. Vamos, esto es lógico, este es carácter y este es numérico. Ah, por cierto, si es que desean eliminar algún objeto, digamos, yo puedo hacer rm, que es remove, de D mayúscula, por ejemplo. Y se ha eliminado ese objeto de acá de la lista de objetos. Eh, ¿Qué es un array? Un array es una generalización multidimensional de un vector de elementos del mismo tipo. Eh, bueno, vamos a ver un array de dos dimensiones nada más, quizás de más dimensiones, este no sea el medio para explicarles, pero o al menos no tengo preparado algo para explicarles adecuadamente, así es que veamos un array de dos dimensiones. ¿Qué es un array de dos dimensiones? ¿Qué estoy diciéndole yo aquí a R? Lo que le estoy diciendo es que quiero un objeto, que cree un objeto que es de tipo array, ¿sí? Que tiene valores del 1 al 20 y que tiene dimensiones 4 o 5. Entonces luego que me muestre X, y ustedes se fijan, aquí tengo 4 filas y 5 columnas con valores del 1 al 20. Entonces, ¿cómo R sabe que X ha sido un array? Simplemente yo pongo array al principio. Acá, para que sepa que es un vector, yo pongo C de concatenate. ¿Ok? Bien, entonces, eh, otra cosa importante quizás el hecho de que la variable X se sobreescribió. ¿Sí? Hace rato X era el vector 1 2 3, pero ahora es este array. ¿Y por qué se sobreescribió? Por la lógica que les mencionaba, que R trabaja como si las variables o los objetos fueran punteros. Ahora, ¿qué más tenemos como objetos? Tenemos, por ejemplo, data frames, son objetos básicos obviamente, hay más objetos, pero un data frame, por ejemplo, es como, bueno, aquí quizás también mencionarles que aquí en las dimensiones del array, o sea, lo interesante del array es que yo puedo tener más dimensiones que, digamos, 4 y 5, digamos que yo le pusiera una dimensión más, como es 2 acá, y que me muestre. Entonces fíjense, yo aquí lo que estoy generando son dos matrices, ¿sí? En la primera tengo valores del 1 al 20 y en la segunda tengo valores del 1 al 20 también. ¿Por qué? Porque aquí se está cumpliendo también otra propiedad importante, que es que los valores se replican. Es como si yo tuviera, imagínense, una lámina, ¿de acuerdo? Yo tengo una matriz, pero detrás de esa matriz tengo otra. Entonces, en
En la primera lámina, en la primera matriz, que es 1, están los valores de 1 al 20. Y en la matriz de atrás, digamos, si estuviéramos viendo en 3 dimensiones, está 2. Y pues los valores se reciclaron, empezaron nuevamente del 1 al 20 para la matriz de detrás. Ahora, ¿qué es un data frame? Un data frame es como un array, pero permite elementos o columnas de distintos tipos. El objeto más habitual para el manejo de datos procedentes de experimentos desde este data frame. Cada columna, más que como un array, digamos, se le puede usar como, se le puede considerar como una lista, ¿sí? Entonces, que la lista, pues le veremos a continuación. Ahora, eh, veamos, por ejemplo, cómo creo un data frame. Acá, aquí también está el array y veamos un data frame. Ustedes lo tienen en su PDF, sin embargo, los recomiendo que no lo copien, sino lo vayan digitando, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo voy a correr esta parte y como obviamente no me está reportando nada, pero pongo my.data y pongo tab para que me complete y me muestre. Entonces, ¿qué hemos creado? Hemos creado una columna que se llama ID, otra que se llama edad, otra ingreso, otra con sexo, que es un vector lógico, y otra que contiene la etnia. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, por ejemplo, yo al objeto, ¿cómo sabe R que esto es un data frame? Porque así como anteriormente pusimos el array, acabamos poniendo aquí data frame. Entonces, ¿y de qué está compuesto? De un vector de nombres, de otro vector de edad, de otro vector de ingreso, de un vector lógico y de un vector de caracteres. ¿Sí? Que así generalmente vienen dispuestas las bases de datos. Aquí he puesto un NA para que se den cuenta que el NA pues, es un valor perdido, un missing value que también se lo llama. Bien, ahora un factor, veamos por acá qué es un factor. Entonces, un factor es un tipo como de vector, ¿de acuerdo? Pero que más que un, bueno, ¿en qué se diferencia de un vector? Es el hecho de que es un vector, digamos, exclusivo, apropiado para datos categóricos. ¿Estamos? Eso es un factor. Eh, entonces acá también pueden hacer un help de factor para que se familiaricen un poco más con el uso, etcétera. Y aquí pues bueno, he creado un objeto T que lo que tiene son, miren, las letras del 1 al 5 y pues va generando con etiquetas de letter, ¿de acuerdo? Acá Z en cambio lo que es que me genera las letras de la 3 a la 1, por ejemplo. Entonces por eso me genera CBA y que están ordenadas también, les digo, ¿sí? Entonces este factor yo creería que podemos profundizar un poco más en una clase posterior, pero por lo pronto pues, parece ser suficiente como una introducción. Ahora una lista. Entonces, ¿qué es una lista? Es un vector generalizado. ¿Por qué? Porque cada elemento de una lista podría ser cualquier cosa y no necesariamente tener la misma dimensión o longitud. ¿Sí? Eh, por ejemplo, yo creo un objeto n que son números, objeto s que son caracteres, y fíjense que tienen diferentes dimensiones, b que es lógico, y x, aquí es donde entra el tema de la lista, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene? Miren, contiene a n, contiene a s, contiene a b y contiene a un número cualquiera que yo le puse 3. Entonces corro esto y quiero que me muestre x. Entonces fíjense, aquí entre corchetes me muestra cada uno de los elementos. El primero era n, el segundo era s, el tercero era b y el cuarto era este número arbitrario que yo pongo acá. Entonces, ¿cómo puedo ingresar, digamos, a cada uno de ellos? Por ejemplo, yo digo, yo quiero que me muestre los que está en n, ¿sí? Con un corchete, perdón, un corchete, a mí me dice qué es lo que está dentro de n. Perdón, x, y tengo que darle la posición. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero saber lo que está en la posición 3, digamos. Entonces en la posición 3 es un vector lógico, es el b.
Me dice lo que está dentro de la posición 3, ¿sí? Yo quiero saber lo que está dentro de la posición 1 y me da lo que tiene n. Y de esa manera puedo ingresar a los datos que tiene una lista. Bien. Otra lista, por ejemplo, yo puedo generar una lista que sea un vector, una palabra, una matriz, o incluso que sea otra lista, ¿sí? Entonces, que me muestre esta cosa de acá. Y si ustedes se fijan, ahora, lo que me permite ingresar a cada uno de sus elementos, bueno, aparte de la posición, ¿sí? Digamos que quiero una lista. Aparte de la posición, fíjense que yo podría ingresar al valor de la lista con esta posición, ¿sí? Yo también puedo ingresar con el nombre, fíjense, con el nombre, digamos aquí es un vector, entonces yo pongo una lista, el operador que es del signo de dólar, y pongo por ejemplo una punto palabra, y me genera lo que está ahí dentro, ¿estamos? Entonces son formas de yo ingresar a lo que tiene el contenido de una lista. Ahora, funciones. Bueno, las funciones eh, es digamos, un capítulo quizás un poco de más profundidad, pero aquí veremos algo bastante sencillo. A ver, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Fíjense, yo estoy diciéndole que lo que estoy creando es una función, que lo que va a recibir como parámetros es un valor x, y ¿qué es lo que va a hacer con x? A x lo va a elevar al cuadrado, y luego quiero que me retorne y. O sea, poner aquí y es como poner return y, da igual. Entonces fíjense, yo corro esta parte de aquí, lo corro y luego le digo que evalúe 3, entonces me da 9. Como les había dicho, bueno, aquí t, y, lo que vaya aquí en este lugar, en esta parte de aquí es irrelevante. La idea es que nos genere, se almacene el resultado de lo que yo hago con x en algún lugar y luego lo reporte. Entonces, por ejemplo, como les decía, en vez de solamente t, podría poner return t, ¿sí? Entre paréntesis. Lo corro y evalúo 3. Entonces, si ustedes se fijan, acá también se ha creado la función dentro de los objetos functions. Bien, ahora para importar datos en R. Para importar datos, primero es importante tener en cuenta lo del directorio de trabajo. Entonces, para saber en qué directorio de trabajo estoy actualmente, se debe poner getwd, abrir y cerrar el paréntesis y me dice dónde estoy trabajando, ¿sí? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, bueno, los son front slash, los separadores de acá, y yo lo que tengo que hacer es justamente lo que tengo que hacer es fijar el directorio de trabajo. En este caso tengo que fijarlo, digamos, de alguna manera. Vamos por la parte sencilla. Podemos irnos a Tools, ¿sí? Nos vamos a Tools, perdón. Nos vamos a Tools. De ahí decimos, lo que quiero es, no, perdón, nos vamos a Session. De aquí quiero fijar el directorio de trabajo y quiero escoger ese directorio de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo los datos para esta sesión. Los tengo acá en RWeb, datos, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo aquí dentro de datos. Entonces aquí, luego de haber hecho eso, se va a generar este comando. Es preferible que lo copien y lo peguen en su script, ¿de acuerdo? Entonces aquí, R, si ustedes se recuerdan anteriormente, el directorio de trabajo estaba hasta aquí nada más. Pero ahora getwd me genera en donde yo he dicho que están mis datos, o dónde va a ser mi directorio de trabajo en general. Bien, entonces, ahora para Excel, para importar datos en Excel, ¿qué es lo que les recomiendo hacer? Lo que les recomiendo hacer en este caso es
Por ejemplo, la base de datos que vamos a abrir se llama mundo. Abrimos el archivo mundo y lo que hacemos es, ustedes se dan cuenta, aquí es una tablita de Excel típica, digamos, que uno se puede descargar de la red, y vamos a poner guardar como, y debemos de escoger CSV separado por comas, CSV delimitado por comas, separado por comas. Pues lo guardamos, sí, podemos continuar y podemos cerrar este archivo, guardar, continuar. Entonces aquí se nos creó un nuevo archivo mundo. Entonces si lo abrimos, este ya es un archivo CSV. Pero si ustedes se dan cuenta, acá se perdió la descripción de las variables que teníamos acá. ¿Sí? Entonces perdimos esto porque el CSV lo que coge es simplemente la información que está dentro de las celdas. Bien, entonces como ya R ya sabe por este CW dónde están mis datos, ahora yo puedo ya hacer uso de esta función que se llama read.csv. ¿Sí? Entonces a esta función yo que le paso con información, le paso el archivo, cómo se llama, con .csv obviamente, el CEP, y si es que tiene o no un encabezado a la primera fila. ¿Estamos? Veamos. Read CSV. Dice que no lo encuentra, porque no lo encuentra. Oh, sí, faltó M1, ¿sí ven? Faltó declararle que mis datos están no solamente dentro de datos, sino están dentro también de M1. Entonces corro este nuevo editor de trabajo porque me salió que no le encontraba. Entonces corro acá datos de Excel. Y ahora ya se generó acá un objeto que se llama datos.excel. Le hago clic acá sobre el objeto y me muestra la información que está aquí dentro de lo mismo que tenía en el Excel. Bueno, en el CSV. ¿Sí? Aquí, bueno, también pueden entrar dentro de la ayuda para que chequen qué es cada una de las cosas y de los argumentos que va a usar esta función. No, obviamente no siempre se usa todos, como ustedes pueden ver todos estos argumentos, sino lo suficientes como para importar los datos o para hacer el requerimiento que uno necesite. También se suelen hacer importaciones de datos, por ejemplo, que estén en formato de Stata o de SPSS. Para ello se requiere de una librería que se llama Foreign. Entonces voy a correr la instalación de Foreign. ¿Sí? Entonces que se instale Foreign. Luego cargo la librería. ¿Sí? Y una de las funciones que tiene la librería es una que se llama read.dta. Estamos con read.dta. Si yo corro read.dta, lo que hace es leer los datos. ¿De acuerdo? Que están también dentro de la carpeta M1 dentro de datos. ¿Sí? O donde ustedes hayan puesto sus datos. Entonces, datos.stata es justamente los datos, bueno, en este caso es de la encuesta de empleo de diciembre de 2010 del Ecuador. Entonces, aquí me muestra pues, ¿no? la información. Obviamente también read.dta tiene algunas funciones, por ejemplo en este caso yo puse convert factors false y por esa razón me genera a lo que importa los atributos que son codificados, digamos como el sexo, digamos que sea uno mujer, dos hombre, entonces me lo importa como uno, dos y no como mujer y hombre. Y ustedes pueden jugar un poco con estas opciones para ver lo que pasa. Por ejemplo, digamos que aquí fuera un true. Entonces me lee nuevamente los datos, ¿sí? Y los puedo ver. Y ustedes se fijan, aquí en cambio ya tengo como si fueran caracteres, ¿sí? Ya no es con código, sino como caracteres. Bien, una cosa muy importante es hacer un buen uso de este comando attach. Attach, ¿qué es lo que me permite hacer? Attach lo que me permite hacer es ingresar a los, o sea, porque ustedes se dan cuenta, a la final yo lo que he creado es un objeto, ¿sí? Que se llama datos.stata, por ejemplo.
¿sí? Datos.stata, obviamente es una base de datos media grande, entonces se va a demorar un poquito para que me muestre. Entonces fíjense, aquí me muestra todo esto, que es lo que tiene la información dentro de datos.stata. Pero ¿qué tal si yo quiero ingresar a alguna columna en particular? Entonces tengo algunas opciones. A través de los corchetes pongo coma para que me importe todas las filas o para que me muestre todas las filas, pero yo quiero la fila 1, por ejemplo. Corro y me muestra todo lo que está dentro de la fila 1, fíjense. ¿Sí? Y así puedo seguir viendo. O quiero quiero saber los nombres que están, los nombres de las variables, por ejemplo, de datos.stata, entonces la función names de datos.stata. De esa manera me muestra todos los nombres de las variables de esta base de datos. Por ejemplo, si yo quiero de ciudad, por ejemplo, datos.stata, yo quiero de ciudad, yo puedo poner aquí ciudad, ¿sí? Para que me muestre los códigos de ciudad. ¿Estamos? O de área, por ejemplo. Y me muestra otra vez urbano, rural, urbano, rural. Entonces tengo algunas formas de ingresar a los datos, ¿no? Otra opción, por ejemplo, es datos.stata, el signo de dólar y área. ¿Por qué el signo de dólar? ¿Recuerdan cuando usábamos listas? O sea, el operador, como les decía, el data frame es una especie de lista también. Entonces, por esa razón es que también puedo acceder con este operador de dólar. Pero una opción que suele ser bastante utilizada es usar attach. Entonces, si yo pongo attach datos.stata, primero, fíjense que si es que yo pongo área y le busco, o sea, y le corro, área no ha sido encontrado. ¿Por qué? Porque área no está aquí. O sea, área no fue creado como un objeto, sino es una columna que está dentro de datos.stata. Entonces, para poder ir dentro de área o para poder ver los valores de área o para hacer operaciones con área, directamente yo puedo usar este comando attach. ¿Sí? Entonces corro attach y obviamente no me regresa nada. Solamente le estoy diciendo que me deje utilizar las columnas con sus nombres propios. De ahora sí pongo área y corro. Y me muestra, fíjense. Pese a que no se creó el objeto área, yo puedo hacer uso de lo que está dentro de datos.stata. Bien. Para leer de SPSS, dentro de la librería foreign tenemos esta función que se llama read.spcs. Aquí les he puesto algunas funciones para hacer la importación, pero ustedes pueden profundizar un poco más en la ayuda. Entonces, hago la importación de los datos en SPSS, la base un poquito pesada, así es que la importo así nada más. Luego un attach, ¿sí? Fíjese aquí, en el attach me dice qué variables son las que son las que puedo usar directamente. Por ejemplo, sector. Y me muestra los sectores, ¿sí? Sin haber puesto un operador, ni corchetes, ni nada. Me muestra el sector de los datos.spcs. Bien, ahora datos de internet. Entonces, por ejemplo, una fuente de datos importante es lo que se tiene, una base de datos que se suele usar bastante en econometría es los datos de Wooldridge. Entonces, tenemos Wooldridge Datasets en Google, entramos a Datasets y por ejemplo yo quiero importar, digamos, GPA1, ¿sí? O bueno, veamos el mismo que tenía acá, que es Wage1. Wage1. Bien, entonces dentro de Wage1 y aquí están estos datos, ¿sí? Que es un TXT. Entonces copio esta dirección, ¿sí? Yo le voy a guardar a la dirección dentro, voy a llamarle un objeto que se llame www, ¿de acuerdo? Entonces creo un objeto que tiene como datos entre comillas la dirección, solamente cuestión visual, ¿no? Pues creo este objeto www y quiero datos.internet, que es simplemente con el read.csv, ¿sí? ¿De qué archivo? De www, que no tiene ninguna separación y que no tiene encabezados, como se dieron cuenta en la red. Entonces no tiene encabezados. Importa esos datos. Ahora, aquí
dentro de Wage 1 yo también tengo a la derecha la descripción, o sea, o los nombres más bien de estas variables, ¿sí? Entonces, para poder etiquetar mi base de datos, porque actualmente datos.internet, para que me muestre también los datos, yo puedo usar la función head, o head, que es head de datos.internet, para que me muestre la información que tiene, para que me muestre solamente 6 registros, ¿sí? Para que no se me despliegue toda la base, sino solamente 6 registros de la base de datos. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo B1, B2, así, sin nombres específicos. Entonces, para ello, yo lo que hago es crear un vector de datos, fíjense. Quiero que le pongas los nombres a datos.internet, pero ¿qué nombres? Los que he copiado de aquí, ¿sí? Copio estos, pego, los pongo entre comillas y separo con comas. Entonces, corro esta parte y si es que le digo que me muestre nuevamente datos.internet, ahora fíjense, ya no tiene B1, B2, B3, sino los datos que yo les he dicho. Yo le he dicho que le ponga. Obviamente, este vector de nombres tiene que tener la misma longitud del número de columnas de la base de datos. Bien, veamos cómo hemos avanzado con la presentación también. Hemos importado datos. Bien, ahora algunas funciones aritméticas y operadores simples. Por ejemplo, yo tengo, como ya habíamos visto, ¿no? O sea, del 1 al 4, puedo repetir esto, puedo hacer, fíjense, X tiene valores del 1 al 4, Y tiene valores, se repitió el 1 4 veces, Z está sumando X más Y. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hace es sumar indexadamente, que se le llama 1 a 1, ¿sí? 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5 y así. Ahora, yo creo X y Y, o sea, se ha reescrito, entonces tengo el mismo X, Y ya no es el mismo, ahora es 1, 2, y X, Z, ¿qué es lo que es Z? Fíjense. Tengo 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Ahora, como Y es de una longitud menor, se va a reciclar, entonces 1 pasa acá también. Pues 3 más 1, 4, y el 2 se va a reciclar acá. Entonces 2 más 4, 6. Bien. Bueno, aquí los operadores lógicos son bastante intuitivos, entonces tenemos adición, suma, resta, multiplicación, división, mayor que, menor que, entre otros. Aquí los operadores lógicos también, que los veremos en un futuro módulo. Entonces, aquí matrices, por ejemplo, yo tengo matrices, tengo matriz, ¿cómo creo una matriz? Entonces, fíjense, yo ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy diciéndole, quiero que me crees un objeto que es del tipo matrix, que tiene 1, o sea, valores unos, tiene nr, significa nrow, que también podría poner nrow completo, o nc como ncol, y me crea esta matriz de M1, fíjense, yo también puedo solamente señalar M1 y correr, y me muestra que tiene M1, entonces es una matriz llena de unos. Esta matriz de M2, en cambio tiene igual dos filas, dos columnas, pero está llena del número 2. Ahora, unos operadores importantes es usar rbind y cbind. Rbind, ¿qué significa? Es row, o sea, una combinación por fila, y cbind es una combinación por columna. Entonces, ¿qué me va a hacer rbind? Fíjense. Rbind coge la matriz 1, que era de unos, y la matriz 2 le apila a debajo. Ahora, un cbind lo que hace es apilarle a la derecha por columna. Fíjense, aquí yo estoy haciendo una matriz que se llama MA, que ¿qué es lo que está haciendo? Cojo un rbind de M1, M2, esta matriz que es de 4 por 2, y la estoy multiplicando por esta matriz que es de 2 por 4. ¿Sí? Por lo tanto, MA va a tener longitud 4 por 4. Bien. Otra función para matrices es la transpuesta, por ejemplo. Yo puedo sacar la transpuesta, que en este caso es simétrica, entonces da igual. Y de esa manera, pues, unas pequeñas operaciones matriciales nada más. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les dejo también en el PDF unas
funciones simples como la suma, el producto, el máximo, el mínimo, dónde está el máximo, dónde está el mínimo. Hagamos un par de ejemplos. Digamos que tengo x, yo tengo 10, 3, 5, un valor perdido. Ok, entonces yo quiero saber dónde está el mínimo de x. Y me dice que está en la posición 2. ¿Sí? Which mean, ¿en qué posición está el mínimo? En la 2. Yo quiero saber dónde está el máximo, por ejemplo. Está en la 1, está en la posición 1. ¿Sí? Entonces aquí les dejo algunas funciones para que vean. Por ejemplo, yo quiero la suma de x. Esto es importante, fíjense. Aquí no me está dando el resultado porque yo en x tengo un valor perdido. Entonces siempre tengo que decirle que haga algo con los perdidos, ¿sí? Que con los valores perdidos que tiene que manejarlos de alguna manera. Entonces aquí lo estoy diciendo na.remove igual true, t mayúscula o true es igual o true. Entonces lo que hace es no tomarle en cuenta el valor perdido. ¿Estamos? Lo mismo, por ejemplo, con la media. Digamos que quiero sacar la media de x, me va a dar en na. Entonces yo tengo que poner na.remove true para que me saque la media. Por otro lado, no siempre es na.remove. A veces tendrán que entrar al help para ver cómo manejar el tema de los valores perdidos. Cálculos básicos de matrices. Bueno, vimos el tema de la na. El operador, bueno, aquí les recuerdo, el operador para hacer multiplicación de matrices es este de acá, ¿no? Es porcentaje, multiplicación, porcentaje. Bien. Eso sería todo. Quizás recordarles, bueno, un par de cositas. Si yo quiero hacer uso de datos que tiene R ya precargados, puedo poner data, abrir y cerrar paréntesis y me sale todas las bases de datos que tiene, con las que yo puedo, con las que dispone R para poder hacer cosas. Digamos, yo quiero ya empezar a tratar de hacer manipulaciones sobre bases de datos, pues aquí tenemos un buen conjunto de bases para que practique. O si yo quiero una en particular, digamos que quiero data cars y cars se ha creado acá como un conjunto de datos. ¿Sí? Tiene estas dos variables. Entonces son formas de acceder a las bases de datos que ya tiene R. Y pues siempre nunca olviden usar el help. El help es muy muy importante, se darán cuenta a lo largo de su trayecto en la travesía R. Y pues espero que les haya gustado mucho. Hasta una próxima ocasión.